Muy bien, pues es un gusto poder veros de nuevo y poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Pues Él nos da la vida, nos da aliento y cada cosa que podemos hacer solamente es porque Cristo nos sostiene nuestra vida, nos guía. Así que damos gracias porque Él nos permite abrir su palabra y seguir profundizando en ella. Estamos situados en Mateo, es uno de los 4 evangelios, 4 libros de la Biblia, los cuales hablan de la vida de Jesús aquí terrenal, desde que Él descendió desde los cielos hasta que murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y en estos evangelios uno de ellos se llama Mateo. Bueno, Mateo es el autor de este evangelio. Y estamos considerando los capítulos del 5 al 7, en los cuales encontramos un mensaje que Jesús da a sus discípulos primeramente y también a las multitudes que Él tiene delante. Y estamos terminando de estudiar este Sermón del Monte, así que estamos en la última sección, estamos ya en el capítulo 7, y veíamos cómo Jesús, después de haber estado predicando el centro del mensaje, probablemente ya en los capítulos anteriores, los versos anteriores, Jesús está llegando y acercando a la conclusión. Y lo que veíamos es que Jesús no quiere que escuches solamente su mensaje. Jesús quiere que lo consideres seriamente, porque tu eternidad y la mía dependen de sus palabras, de su mensaje, de su obra, de su persona. Así que la semana pasada vimos cómo Jesús llama a la audiencia a entrar por la puerta estrecha. No sirve de nada que sepas cuál es la puerta estrecha, no sirve de nada que estés toda tu vida delante de la puerta estrecha, no sirve de nada que la estudies, que veas lo maravillosa que es, que veas a través de ella, estando delante de ella. A menos que no entres por la puerta estrecha, a menos que te arrepientas de tus pecados, que confíes en Jesucristo, de nada sirve estar toda tu vida delante de la puerta estrecha. Así que Jesús nos llama a entrar por esa puerta estrecha. Y lo que veíamos la semana pasada es que al entrar en esa puerta estrecha, lo que le sigue es un camino de la misma manera, de la misma forma. Es un camino angosto, estrecho, donde solo Cristo cabe en ese camino, solo su voluntad, solo su santidad. Ahora, la realidad es que una vez que entras por la puerta y empiezas ese camino, pues las dificultades no terminan. En ese camino que encontramos, pues hay momentos de prueba, momentos de lágrimas, momentos de dudas, como estábamos cantando, Señor, en medio de la duda afirma nuestra fe, ¿no? Momentos de no entender, de clamar al cielo, momentos en los cuales parece que el Señor se aparta, momentos en los cuales sufrimos peligros de todo tipo. Si os acordáis, la semana pasada estuve leyendo un parrafito del libro del Progreso del Peregrino, de John Bunyan, y veíamos cuando Cristiano está llamando a la puerta desesperadamente para que alguien le abra. ¿Sabéis lo que ocurre justo después de que él llame? Que viene una persona llamada Buena Voluntad. Y Buena Voluntad pregunta quién es. Que él se presenta como un pecador arrepentido. Y se pregunta, ¿me dejarán entrar? Y entonces Buena Voluntad abre la puerta, le coge de la mano y tira hacia él. Así que Cristiano pregunta, ¿qué significa esto? Y Buena Voluntad le responde, a poca distancia de esta puerta hay un castillo fuerte del cual Belcebú, es decir, Satanás, es el capitán. Él y los suyos tiran de flechazos a los que llegan a esta puerta para ver si por casualidad pueden matarlos antes de que estén dentro. Y entonces Cristiano dijo, me alegro y tiemblo a la vez. Y esa es la realidad. Si tú estás considerando entrar por la puerta estrecha, tienes que saber que ahí en lo alto hay un castillo con un enemigo que es más poderoso que tú. Y va a intentar con todas sus fuerzas impedir que entres. Te va a presentar otras puertas, te va a presentar otros caminos. Va a hacer todo lo que esté en su mano para poder impedir que entres por esa puerta estrecha y sigas ese camino angosto. Y de hecho uno de los instrumentos, una de las armas que él usa, como vamos a ver hoy, son los falsos profetas. Fíjate lo que dice Jesús en los siguientes versículos. Mateo 7, 15 al 20. Dice, nada más decir, entrad en la puerta estrecha, lo que dice es cuidado. Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hasta aquí el texto de hoy.
Y antes de nada quisiera que veamos primeramente qué es un profeta. Cuando hablamos de profetas, cuando la Biblia habla de profetas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, un profeta es una persona escogida por Dios. Es una persona que Dios escoge para llevar un mensaje suyo a su pueblo, a su nación. Así que ser profeta no es como ocurría con el sacerdocio, ¿no? Los hijos de Aarón, no. Ser profeta era un llamado de Dios, venías de parte de Él. Así que eran comisionados por Dios para traer este mensaje vivo en este momento actual. Y de hecho ninguno de los profetas escogió ese ministerio. De hecho muchos se negaron. Lo primero que dijeron, yo no, Señor, ¿cómo yo voy a hablar? Yo soy joven, yo no sé hablar, yo no puedo. Otros se les dio un ministerio duro de predicar a un pueblo que no les iba a escuchar. Iban a ser rechazados, así que no era un ministerio que a primera vista a todos nos gustaría hacer, ¿verdad? Eran personas que venían de parte de Dios, eran incapaces, indignos, llenos de debilidad, pero su fuerza era que Dios estaba con ellos, que Dios les enviaba, que Dios les comisionaba. Esa era toda su fuerza, todo su poder, que el Señor estaba con ellos. Sin embargo, desde el principio de los tiempos, ya en el Antiguo Testamento encontramos falsos profetas. Personas que se levantaban dentro del pueblo de Israel y decían, así dice el Señor. Y el Señor no había dicho nada. Y eran personas que traían un mensaje a la nación de Israel, cuando en realidad el mensaje que ellos estaban dando venía de su propio corazón, de su propia mente, de su propia imaginación. Estaban tomando el nombre de Dios en vano, hablando en nombre de Él. Mentiras, falsedades, vanidades. Estaban trayendo esperanzas al pueblo cuando en realidad no las habían. Y Dios trata severamente con estos falsos profetas. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Jeremías 14, del 14 al 16. Dice, entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaños de sus corazones, ellos profetizan. Por tanto, así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que dicen, no habrá espada ni hambre en esta tierra, a espada y de hambre esos profetas perecerán. También el pueblo a quien profetizan estará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada. No habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, pues derramaré sobre ellos su maldad. Y es que ocurría que mientras los profetas, el mensaje principal de los profetas era hacer volver al pueblo de Dios a Dios, ellos proclamaban el pecado del pueblo a fin de que tuvieran la oportunidad de arrepentirse, de volverse a Dios, de restaurar esa comunión con el Dios vivo. Los falsos profetas que hacían, todo está bien, no va a pasar nada, el Señor sigue estando con nosotros. Así que el pueblo hacía caso, ¿y qué ocurría? Venía de parte de Dios el juicio que había enviado a través de sus verdaderos profetas. Y lo que está diciendo Jesús es que estos falsos profetas no solamente estuvieron en el Antiguo Testamento. Cuidaos de los falsos profetas, porque ahora y siempre van a haber, hasta que vuelva Jesucristo. En el presente son profetas que además dice Jesús que vienen a vosotros. Así que cuidado, porque todos nosotros nos vamos a encontrar en algún momento con alguno de ellos. Es algo presente, es algo inminente, es algo que ya está ocurriendo y que seguirá ocurriendo. Así que tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque siempre van a haber. No es algo de una época pasada o algo del final de los tiempos, el día antes de que venga Jesús. No. Son instrumentos de Satanás ahora, en la actualidad. Son espadas afiladas en sus manos a través de las cuales hiere y hace sufrir al pueblo de Dios. Son redes en sus manos a través de las cuales atrapa a todos aquellos que tienen hambre de Dios, que tienen sed de Dios y les dan de su agua envenenada. Los mensajes que salen de sus bocas son como laberintos sin salida, a través de los cuales confunden a la gente hasta que se encuentran con el final de sus vidas, con ese camino de perdición. Así que la tarea principal de estos profetas es convencer a muchos de los que tenéis interés por entrar por esa puerta estrecha, de que no entréis. Y os van a decir que entréis por otra puerta, os darán todo tipo de razones y argumentos para que no entréis por la puerta estrecha.
Os dirán que es demasiado costoso, que esa vida es demasiado radical, que es demasiado arriesgado, que tienes que dejar demasiadas cosas. Te ofrecerán otras puertas más asequibles, aparentemente piadosas, aparentemente santas, verdaderas, pero el único final es la perdición. Veíamos que solo hay dos puertas, o la puerta estrecha, o todo lo que no sea la puerta estrecha y solamente Jesucristo te lleva a la perdición. Ya tenga el nombre de evangelio, de Cristo, de cristiano, solo hay un camino, solo hay una puerta. Así que estos falsos profetas son como aquellos también que dice Jesús que entran al redil, pero no por la puerta, sino que son salteadores, saqueadores. Dice Jesús en Juan 10, dice, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Esto es lo que hacen los falsos profetas. Entran dentro del redil, pero ellos no han entrado por la puerta. No han sido quebrantados sus corazones, no se han encontrado con Cristo glorificado, no le quieren honrar, no le quieren servir. Lo único que quieren es el redil, aprovecharse de él. Así que lo que hacen es engañar, como luego veremos, con sus mentiras. En segundo lugar, tenemos que tener cuidado, no solamente porque hubieron, hay y siempre habrán, sino porque son muchos. Jesús habla en plural de ellos. Y cuando tú lees las cartas del Nuevo Testamento, tanto Pablo como Judas como Pedro, todos ellos hablan de situaciones en las cuales ya se están encontrando con falsos profetas, con falsos maestros que intentan desviar al pueblo, que dicen, Cristo sí, pero hay que cumplir la ley. O que predican otro evangelio, que Jesucristo no ha venido en carne, ha sido un espíritu. Dios es Dios, Él no se mezcla con la humanidad, así que predican a Jesucristo pero de una manera diferente, es decir, otro evangelio, otro Jesús diferente. Pero continuamente cuando lees las cartas del Nuevo Testamento te encuentras con casos de este tipo. Es algo normal, habitual. Así que cuidado, porque no solamente hay y siempre habrán, sino que hay muchos y de muchos tipos. En tercer lugar, tenemos que tener cuidados porque está en juego nuestra alma. ¿Cuál es el final, dice Jesús, de esos profetas? Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, el fin de estos falsos profetas es la perdición. Así que si tú quieres ir de camino a la Sion celestial, como veíamos la semana pasada, si vas caminando por la puerta, por esa senda estrecha, si tu esperanza es ver al Rey, abrazarlo, aquel en quien confías, en quien te deleitas, no puedes tomar esta advertencia a la ligera. Tu final depende de este mensaje. No puedes tomar estas advertencias como si fueran cualquier cosa. Porque lo que ellos quieren es seducirnos con sus mentiras, sus medias verdades, sus engaños, sus manipulaciones de la palabra, para que volvamos al camino ancho, si es que alguna vez habíamos estado en el camino estrecho. Si fuera posible. En cuarto lugar, debemos tener cuidado de ellos porque, como decía antes, ellos vienen a vosotros. Ellos necesitan un redil a quien controlar, al cual manipular, del cual recibir todo aquello que ellos quieren, ya sea el dinero, ya sea el aplauso, ya sea lo que sea. ¿Por qué vienen a vosotros? ¿Por qué os necesitan? ¿Por qué nos necesitan? Porque no son ovejas, son lobos. Y los lobos se alimentan de las ovejas, las despedazan. Así que ellos necesitan ovejas a las cuales engañar. En quinto lugar, debemos tener cuidado de ellos porque cuesta distinguirlos. Son lobos, pero tú no ves que sean lobos. A simple vista son ovejas. Lucen tiernos, andan con nosotros, entre nosotros. Tú no puedes percibir que son lobos. Dice, vienen con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, cuesta distinguirlas. Tienes que fijarte bien para poder distinguir a un lobo. Tienes que mirar con atención para identificarlas. Externamente son ovejas, sus vestidos son de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es como el león, cuando describe Pedro al león, lo describe como un león rugiente, hablando de Satanás. No solamente un león rugiente que viene a devorar. No a hacerte daño, sino a devorarte. Pues estos también son lobos rapaces que vienen a por las ovejas.
Así que necesitas ver más allá de la apariencia, más allá de cualquier confesión que ellos puedan decir, sí, soy cristiano. Necesitas ver el interior para reconocerlas. Y solo cuando vemos esto es que descubrimos que son lobos que se alimentan de las ovejas, que vienen para devorarlas. Es curioso porque también otra de las realidades en las cuales están vestidos de oveja, pasan desapercibidos. ¿Por qué es? Porque están entre nosotros. No son iglesias que ponen la falsa iglesia de Satanás, ¿no? Aquí predica el falso profeta. No, están entre nosotros. ¿Quieres ver alguno de ellos? Ves a las iglesias y encontrarás. Dice 2 de Pedro 2. Pero se levantaron falsos profetas, ¿dónde? Entre el pueblo. Así como habrá también falsos maestros, ¿entre quiénes? Entre vosotros. Está escribiendo la iglesia. Los cuales encubrientamente introducirán herejías destructoras. Es decir, no se trata de cuestiones secundarias. Es que están quebrantando el corazón del evangelio, están quebrantando la verdad de Cristo. Herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Así que fijaos cómo describe Pedro a estos falsos profetas, que sus enseñanzas son destructoras. No se puede jugar con ellos. No se puede dar ni la mano. Te cogen la manga, no, te cogen el cuerpo entero, tu corazón, y lo destruyen. Así que son personas que están dentro del pueblo de Dios, están entre nosotros, como dice Pedro, y por eso son peligrosos, porque no pensarías que están entre nosotros. Nos sentimos seguros a menudo, ¿no? En las iglesias, en las congregaciones, pero debemos tener cuidado, ¿no? De hecho, incluso ellos mismos no se ven como lobos. No son conscientes. Ellos piensan que están haciendo un bien, están predicando un mensaje positivo, están dando esperanza. ¿No es lo que hacían los falsos profetas en el Antiguo Testamento? ¿Qué predicaban ellos? ¿Maldad? No, paz, paz. Hay paz, hermanos. No va a pasar nada. El Señor está con nosotros. Y era mentira. Y fueron juzgados. Así que lo que ellos hablan es paz. Ni siquiera son conscientes de que son lobos. Son ciegos, guías de ciegos. Muchos ni siquiera son conscientes de que están actuando perversamente. Entienden que lo que enseñan es correcto, que es amoroso, que es para el bien del pueblo, pero en realidad están negando el mensaje de la Escritura. Así que parecen ovejas porque parecen piadosos, amorosos, llenos de amor, personas que predican mensajes positivos, personas que ofrecen esperanza, bienestar, prosperidad, personas que mencionan a Dios en sus mensajes, que utilizan la Biblia, ¿no? Por eso es difícil distinguirlos. Así que, sabiendo el cuidado que tenemos que tener de ellos, lo peligrosos que son, la pregunta es ahora, ¿cómo podemos distinguirlos? Bueno, Jesús lo dice. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. De manera que la única manera de identificar a estos falsos profetas, que aparentemente son cristianos piadosos, buenos, mensajes positivos, es ver el fruto de ellos. ¿Cuál es el fruto que sale de su corazón? ¿Cómo es su carácter? ¿Puedes ver en ellos el fruto del Espíritu? El amor, el gozo en Cristo, la paz que da el Señor en medio de la tribulación, la benignidad. Son conocidos por su bondad, su fidelidad, su mansedumbre, su dominio propio. ¿Ves el fruto del Espíritu en ellos? Quizás por un tiempo, pero si rascas un poco y ves su interior, verás que no. A menudo son personas en las cuales no encontramos las características que veníamos al principio del Sermón del Monte. Los de limpio corazón, los mansos, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que están dispuestos a sufrir por causa de Cristo o sufrir por causa de la justicia. No ves eso en ellos. Son personas a veces iracundas, orgullosas, arrogantes, manipuladoras.
sin gracia, sin misericordia, que a menudo imponen cargas a los demás cuando ellos mismos no las saben, no las llevan ni siquiera con un dedo. Así que en primer lugar su fruto tiene que ver con su carácter y es interesante porque cuando el Nuevo Testamento nos habla de los pastores, de la elección de los obispos, los ancianos, a donde apunta no solamente es que ellos puedan trazar bien la palabra, que la conozcan y puedan predicar, sean aptos para enseñar. Dice, cuidado con su conducta, su carácter. Si nos hablan de personas que gobiernen bien su casa, que sean amables, no avariciosos, no dados a la bebida, con buen testimonio dentro y fuera. No se está hablando de que tengan un corazón puro, irreprensibles, ¿no? Dice en Hebreos también, dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de ¿qué? De su conducta e imitad su fe. Así que los falsos profetas no tienen esto. Su conducta no refleja el corazón de Cristo. Puedes ver en sus mensajes mucha Biblia, pero su corazón está oculto del rostro del Señor. Así que entre los falsos profetas podremos distinguirlos por su corazón, pero es verdad que hay algunos que parecen ovejas porque realmente parecen personas piadosas. Encontramos esto en el Nuevo Testamento también, ¿no? Como los fariseos, ellos disciplinados, ¿no? Haciendo exhibición de su justicia, orando hasta por las esquinas de las calles, diezmando hasta la menta, lo que haga falta, ¿no? Y es que a menudo muchos tienen apariencia de piedad, pero como dice la palabra, niegan la eficacia de ella. Es decir, ellos externamente cumplen la ley, cumplen con los mandamientos de Dios, cumplen con las disciplinas espirituales, pero no hay poder en sus corazones para vencer la tentación. Son seducidos poderosamente, continuamente por el pecado. ¿Por qué? Porque no han sido liberados del pecado, no se han arrepentido de sus pecados. No han conocido a aquel que nos hace libres. Así que siguen siendo esclavos del pecado y su carne no puede luchar contra el pecado, a no ser que el Espíritu Santo more en nosotros y nos liberte. No tienen eficacia. Su piedad carece de eficacia contra el pecado. Así que como por esta realidad es que podemos conocer también a estos falsos profetas, ¿no? Su corazón y su mente solo piensan en las cosas terrenales. No se gozan en la santidad de Dios ni en su gloria. Dios es a menudo un complemento en su vida, un colega. Jamás han temblado ante la presencia del Señor como lo hicieron Moisés o Isaías o Pedro cuando estaba en la barca, que le dijo al Señor, Señor, apártate de mí, que no soy digno de estar aquí, ¿no? No han temblado ante la presencia de Dios porque no le han conocido verdaderamente. Abrazaron la fe cristiana y adaptan su mensaje a sus intereses, sus preferencias. Escogen aquellas cosas que les gustan, rechazan aquellas cosas que no les gustan de la palabra o les parecen anticuadas o cosas culturales solamente. Y por otro lado, otros parecen ovejas porque son capaces de hacer grandes obras de caridad. Hay personas que son falsos profetas y es que están muy dedicados a servir a los pobres, son capaces de ir de misiones, parecen servidores de la justicia, como dice también Pablo en Corintios, ¿no? Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque aun Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que son personas que se preocupan a veces por el cuerpo, por tu salud, pero no se preocupan por tu alma. Se preocupan por las necesidades físicas, pero no por las espirituales, cuando estas dos deben ir siempre de la mano. Son capaces de hacer todo tipo de obras de bondad hacia las personas, pero en cuanto a Dios, rechazan someterse a Él y a su palabra. Cuestionan su palabra. Se creen más sabios que Dios. Sus normas les parecen menos estrictas y más amorosas que las que encontramos en la palabra. Cambian aquellas cosas que suenan difíciles de aceptar en nuestra sociedad y las acomodan para ganar seguidores y no crear tensión en el oyente. Así que son personas cuyos corazones en realidad no han sido transformados, cuyos pecados no han sido perdonados todavía. Sus mentes están envanecidas, su esperanza no tiene nada que ver con encontrarse con Cristo, con ver su rostro, ver su gloria y disfrutar de Él. No le desean, no le aman, no le predican. Le utilizan
para manipular a las ovejas. Así que en primer lugar, el fruto tiene que ver con su carácter. Pero hay otra cosa que sale del corazón, que sale como un fruto. Y es lo que sale de su boca. Dice Jesús en Lucas, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Es decir, hay otra evidencia y es qué es lo que predican, cuál es el fruto que sale de su boca. Así que la única manera de identificar a los falsos profetas no es solamente su conducta. Hoy en día los falsos profetas vienen a nosotros también a través de las redes, ¿no? Pues YouTube, ¿no? Otro tipo de plataformas y redes sociales. Ves un vídeo y te aparecen a la derecha pues 10 vídeos más relacionados, pueden estar relacionados o no, ¿no? Pero puedes escuchar, vienen a ti, ¿no? De esta manera. Pero ¿qué ocurre? Que a ti te puede parecer pues muy santa esa persona. Tú no conoces los pecados de esa persona, no conoces cómo es en su casa, solamente escuchas vídeos en internet. O oyes hablar de esa persona, pero no sabes cómo trata a su esposa, no sabes cómo trata a sus hijos, no sabes ni siquiera cómo trata a los hermanos de la iglesia, no conoces su corazón. No está expuesto su corazón en ese sentido. Pero hay otra cosa que habla de su corazón y es su mensaje, lo que sale de su boca. Así que lo que sale de su boca, aquello que no pueden ocultar, es como un veneno mortal que sale de su corazón. Y hablo de veneno porque la salvación depende de un mensaje, del Evangelio. Si tú cambias ese mensaje, si tú modificas ese mensaje, si tú hablas solamente la mitad de ese mensaje, no hay salvación, no hay poder, no hay vida eterna, no tienes nada. Dice en 1 Corintios 1:21, dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. Algo tan sencillo, ¿no? Como alguien como yo, que no sabe, no tiene habilidades para hablar como otros tienen, ¿no? Salvar a los que creen. Dios ha decidido, por cuanto a Él le agradó solamente, salvar las almas de los perdidos a través de la predicación de un mensaje. Y si ese mensaje es pervertido, lo que están predicando no es vida, es muerte. Están engañando. Por eso hablo de que sale veneno de sus bocas. Porque es mortal, es un mensaje mortal. Por mucho que parezca positivo, por mucho que parezca agradable para las almas, es venenoso, es mortal, es mortífero. Acaba contigo. Así que cuando cambias el mensaje de la cruz, cuando quitas a Cristo, cuando lo arrancas, cuando lo pones a un lado, cuando no es todo el mensaje, entonces no hay poder, no hay salvación, no hay vida, no hay nada. Solo hay muerte, perdición y condenación, ¿no? Y es por eso que Pablo, cuando está en Gálatas, llega a decir lo siguiente, dice, pero si aún nosotros, alguien como el apóstol Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo, si se te presenta un ángel del cielo resplandeciente, hablando un mensaje, alguno de ellos os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibís, sea anatema, sea maldito. No lo creáis, no lo recibáis. De manera que la única manera para identificarlos es conocer sus corazones y conocer su mensaje. Son lobos vestidos de oveja porque parecen tolerantes. No entran en temas conflictivos. Y a menudo el problema no está en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Son personas que no quieren herir a la gente con sus mensajes. Evitan hablar de temas conflictivos. Pero de esa manera no se dan cuenta que hieren a la gente con heridas de muerte por causa de su silencio. No hablan del pecado. Son personas que no hablan del pecado. Son personas que no hablan de la necesidad de salvación. Si tú no hablas del pecado, ¿para qué necesitas un Salvador?
Si tú no hablas de arrepentimiento, del pecado, ¿para qué vas a hablar de arrepentimiento? Si no hay arrepentimiento, ¿de qué te tienes que salvar? ¿Para qué necesitas un salvador? Así que cuidado con los falsos profetas, porque no solamente a veces son descarados en sus mensajes, sacando el del dinero, por ejemplo. Tienes que escucharlos varias veces para identificarlos. Porque lo que dicen es verdad, pero no es toda la verdad. Así que con un mensaje podemos decir, amén, estoy 100% de acuerdo. Pero cuando escuchas semana tras semana, te darás cuenta de que omiten la parte central del Evangelio, la salvación a Cristo mismo. Así que cuidado con esto. No solamente tenemos que tener cuidado de lo que dicen, sino también de lo que no están diciéndonos, de lo que no nos están contando. Porque si te omiten el punto central, que es el Evangelio, ya no hay salvación. Por mucho que hablen correctamente de temas bíblicos, teológicamente hablando, ¿no? Así que son lobos vestidos de oveja porque su mensaje es suave como un algodón, brillante como el oro, tierno como un bebé. Parecen ovejas porque aceptan a todos, ¿no? Son inclusivos, personas que aceptan todo lo que la sociedad acepta. Lobos vestidos de ovejas porque en nombre del amor excusan la inmoralidad, la homosexualidad, la ideología de género, tú ámate a ti mismo. Todo este tipo de cosas está revestido de amor, entre comillas. Pero no están siendo amorosos cuando permiten que vivan así. Les están alejando de Cristo. Así que su discurso no está enfocado en salvarles, sino en no ofender a nadie. No está enfocado en está enfocado en ganar la simpatía de la audiencia, no en ganar sus corazones para Dios. Está enfocado en la gloria de las personas y no en la gloria de Dios. Está enfocado en ser reconocidos por su tolerancia, su amabilidad, su condescendencia y no en arrebatar esas almas del infierno. Así que los falsos profetas se acomodan a lo que la audiencia quiere. Es más, muchas veces los falsos profetas son un juicio que Dios trae a las personas que no quieren escuchar el Evangelio. ¿No queréis esto? Vale, levanto a alguien que va a ser un juicio para vosotros. Os va a dar exactamente lo que queréis. Ese mensaje que os gusta. Dice Pablo a Timoteo, mejor dicho. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Suena esto? Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Dios les dará maestros conforme a lo que quieren escuchar. Falsos profetas que les dirán lo que la audiencia quiere oír. Su mensaje será agradable para los pecadores, aquellos que no quieren arrepentirse. Su mensaje es agradable para aquellos que quieren bienestar, que quieren prosperidad. Su mensaje es agradable para aquel que quiere seguir viviendo tal y como está, sin querer cambiar nada. Pero su predicación solo sirve para endurecer sus corazones, para endurecer sus conciencias, dándoles ciertos versículos para callar su conciencia y pensar que están en el camino correcto, ¿no? Pero su mensaje solo sirve para confirmar su apostasía, su amor por ellos mismos. Así que ganan a multitudes por sus habilidades, son diestros, ¿no?, en la oratoria y son carismáticos en el sentido de que ellos captan con atención la audiencia, ¿no? Les siguen, son personas que dicen dos palabras y estás casi con los ojos atentos, ¿no? Sin embargo, ahí no está el poder de Dios, no está la unción del Señor, no hay salvación, no hay vida, no está su presencia. No apuntan a la reconciliación, a la comunión con Dios, a la vida en Cristo. Así que son peligrosos, hermanos. Y la única manera de saber cuáles son falsos profetas y cuáles no es ver su fruto. ¿Cómo es su corazón? ¿Cuál es el mensaje que sale de su corazón? Y por último, quisiera hablaros de cómo debe ser nuestra actitud hacia ellos. Lo primero que quiero deciros es que no son nuestros amigos. Por mucho que se revistan de cristianos, no son nuestros amigos. Pablo, hablando de ellos, con lágrimas, tiene que decir, son enemigos de la cruz de Cristo. Tampoco es bueno que nos burlemos de los falsos profetas, que nos riamos de ellos. Estamos hablando de algo muy serio. Cuando Pablo habla de los falsos profetas, no se ríe de ellos. Lo dice con lágrimas, porque están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Están haciendo que sus hermanos judíos se vuelvan aquellos que él quiere ganar, ¿no? Que desearía él mismo ser apartado de Cristo, anatema por amor a sus hermanos, y eso lo dice delante de Dios.
Él habla así de los falsos profetas. Habla de ellos como perros. Los perros eran esos animales que transmitían, andaban en la basura, eran sucios, transmitían enfermedades a la gente, eran contagiosos. Así son ellos también entre el pueblo de Dios. Así que estamos hablando de personas muy peligrosas. Juan tiene que decir, ni siquiera les saludes. No lo recibáis. Es decir, no permitáis que acogerlos, ser hospitaleras con ellos para que luego sigan propagando esas mentiras. No, cerrarles la puerta. Son personas que no quieren escuchar el mensaje del Evangelio. Lo necesitan claro, lo vamos a predicar claro. Pero si ellos persisten en su dureza de corazón, predicando esas mentiras, no tenemos otra opción que cerrar la puerta. Ir con cuidado. Así que, en primer lugar, con respecto a ellos, escucha atentamente su mensaje. Predica el Evangelio. Y quiero deciros algo con esto. No basta que la persona se confiese cristiana. No basta que tú le digas, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor, que Él murió por tus pecados? Sí, lo creo. No, eso no es una prueba para nada. La pregunta es, ¿lo predican? ¿Están predicando a Cristo o están predicando otra cosa? ¿Están predicando el centro del Evangelio o están predicando siempre cuestiones secundarias? Cuando llevas un año escuchándolos, ¿cuántas veces han hablado de la cruz, del pecado, de la salvación? ¿Lo predican o no? Eso es lo que vale. ¿Por qué? Porque si no lo están predicando es porque ellos no lo creen. Porque ellos creen que la audiencia necesita otra cosa. Por eso predican otro evangelio. Así que no basta con decir, sí, yo lo creo, soy igual que tú. No, ¿lo predicas o no? Si tú crees en el evangelio, lo predicas. Si tú amas a Cristo, le predicas. No puedes no predicar a Cristo, como decía Pablo, ¿no? Dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada en que gloriarme, nada. Pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. No solamente si no creo en el evangelio, si no predico este único mensaje del evangelio. Un poco más adelante dirá, porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Él solamente predica a Cristo porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, todo el que cree. Así que Él no solamente cree en este mensaje, acepta el mensaje, sino que lo predica. Porque es el único que puede salvar, transformar vidas, arrebatar las almas del dominio de las tinieblas y trasladarlas al reino de Jesucristo, su Hijo amado, en quien nos gloriamos, nos alegramos y a quien deseamos ver. Así que predican el evangelio o no. No basta con decir, sí, soy como tú, creo lo mismo que tú. ¿Lo predicas o no lo predicas? En segundo lugar, ¿vive por y para Cristo? ¿Es su tema? ¿Es su deleite? ¿Es su gozo? ¿Es el único ejemplo que quiere imitar? Claro, amamos a predicadores del Evangelio, grandes hermanos, y todos tendremos nuestros predicadores favoritos, ya sean actuales o de hace 4 siglos atrás, y seguimos leyendo sus sermones, sus libros, nos gozamos en esto, pero no seguimos a hombres, seguimos a Jesucristo, ¿no? Y esa es la idea. Estos falsos profetas o estos profetas que tienes delante, si tú quieres identificar si son de Cristo o no, siguen siendo como un perfume de Cristo. ¿Sabéis cuando alguien se pone de colonia, no pasa por tu lado y casi que te giras, ¿no? O sea, es agradable, ¿no? O sea, desprenden un olor, desprenden ese aroma fragante de Cristo, como dice Pablo. ¿Lo desprenden o no desprenden? En tercer lugar, examina el mensaje a la luz de las Escrituras. Y todos somos aquí responsables. Yo os podría estar mintiendo, hermanos. Y a menos que tú no conozcas la Biblia, que tú no la estudies, que tú no la examines, que tú no veas si lo que yo estoy diciendo está conforme a la palabra o no, os podría estar engañando. Así que es vuestra responsabilidad y mi responsabilidad estudiar las Escrituras. Y claro, podemos estar en desacuerdo en puntos secundarios o terciarios, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero el punto central es claro en las Escrituras, es solo Cristo. Así que en Timoteo se nos dice a Timoteo Pablo le dice lo siguiente, dice: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Veis? No solamente es que engañan sabiendo, es que ellos mismos son engañados.
Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, vendrán estos hombres malos, engañadores, empezarán a engañar, pero tú sabes lo que has creído. Toda escritura es inspirada por Dios. Así que solamente cuando examinas la escritura y examinas ese mensaje a la luz de la escritura solamente, no de tu propia convicción de cristianismo, sino lo que dice la escritura, es que puedes distinguir cuándo es un falso profeta o no. En cuarto lugar, se mantiene inamovible de las doctrinas fundamentales. Estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de la deidad de Cristo. Cuestiona estas cosas, de la inspiración de las Escrituras, de la justificación por la fe, del retorno de Cristo, que Él vendrá. Esa es nuestra esperanza. En quinto lugar, examina su conducta y su corazón. Como decía, ¿no? Ahí recuerdo siempre un caso de un predicador actual muy conocido, en el cual él, después de predicar un mensaje en una iglesia, se le acercó a alguien. Dijo, yo sé que tú eres un hombre de Dios. No, y empezó a halagarle, ¿no? Y realmente yo lo considero un hombre de Dios, uno de los predicadores que me gusta escuchar y los cuales sigo aprendiendo mucho, ¿no? Acerca de la palabra de Dios. Pero su respuesta fue lo que os decía antes. Dijo, ¿cómo puedes decir eso si no me conoces? No sabes cómo soy en mi hogar, no sabes cómo trato a mi esposa, no sabes cómo trato a mis hijos. Es importante esto. Así que fíjate en su corazón, cómo es Él. Y en sexto lugar, tened cuidado y también probadlos. Dice en Juan, 1 de Juan, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo, muchos, ¿veis? En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que necesitamos probarlos de estas maneras que hemos estado viendo. ¿Sabes? Cuando vemos a Cristo, cuando le vemos a Él como el profeta en mayúsculas, veíamos al principio del Sermón del Monte, ¿no? Como Jesús es ese profeta que había sido ya anunciado en tiempos de Moisés, a quien debían oír, y del cual el Padre en el bautismo dice, este es mi Hijo amado, ¿no? Y luego en la transfiguración dirá, este es mi Hijo amado, no solamente en Él tengo complacencia, sino a Él oíd. Ahora, ¿qué hace Él cuando predica? Cuando leemos este Sermón del Monte que estamos predicando, Cristo no hace el mensaje más aceptable a su audiencia. Solo tenemos que leer, como digo, el Sermón del Monte para verlo, ¿no? Cristo no rebajó sus estándares morales y éticos para que fueran más atractivos a las personas y así llegar a más gente. Cristo no fue tampoco más tolerante o permisivo con el pecado para ser más amoroso. Todo lo contrario. Precisamente porque te amó, expuso tu pecado y te llamó al arrepentimiento, pero no solamente hizo eso. Él dijo, dámelo a mí, yo lo voy a cargar, lo voy a llevar sobre mis hombros. Dámelo, quítate esa carga tú. Y cogiendo tus cargas fue a la cruz a fin de que ese pecado que te aleja de Dios eternamente fuera condenado. De esa manera te libra del dominio de las tinieblas y te lleva al reino de su Hijo amado, y ahí entras por la puerta y Cristo te sacude, te lleva dentro y te llevará hasta el final. Fíjate lo que dice en Juan 10. Dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja
por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, dar su vida por las ovejas. Esto es lo que hace el profeta en mayúsculas. Él predica la verdad, predica acerca del pecado, nos confronta con su santa ley, a fin de que digamos, no hay salida, necesito un Salvador. Y ahí se presenta el mismo Dios, el dador de la ley, aquel que es 3 veces santo, aquel que hemos cantado hoy, santo. Y Él mismo se hace como tú y como yo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y toma nuestros pecados sobre el madero. Y allí sufre el final de los falsos profetas. Allí, entre comillas, es cortado y echado al fuego en esa cruz. Allí se adentra en el fuego de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque te ama. Y porque te ama dice la verdad acerca de ti. Y predica este mensaje de salvación y lo encarna Él mismo, amándote. Cristo lo entrega todo. Entrega su vida, por eso el Padre lo ama. Se entrega por las ovejas y eso mismo refleja el corazón de su Padre, ¿no? Él no huye del pecado, Él no sale corriendo. Él se adentra en el peligro más grande, con tus pecados y con mis pecados. Así que siga a Cristo solamente. Ten cuidado porque vendrán falsos profetas. Pero no sigas otro mensaje. No sigas otro evangelio. Entra solamente por la puerta estrecha, solo Cristo. Y camina solamente por la senda angosta, solo Cristo. Yo no sé si has entrado hoy por esta puerta, si ya has entrado hace tiempo o no, o si no estás seguro de si has entrado o no. Pero hoy es día de salvación. Hoy es el día que debes clamar de nuevo como ese cristiano, como hicimos todos los que estamos aquí. Cuando el Señor nos quebrantó, nos humilló al ver la gloria de Cristo, su santidad, su majestad, sabiendo que todo fue creado por medio de Él y para Él, tu vida es suya, todo fue creado para Él, todo es suyo, y que en nuestra rebelión nos rebelamos contra ese Dios. Ese día clamamos, lloramos, nos sentíamos indignos de toda misericordia, pero Él, su gracia abundó. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y esa es nuestra experiencia. Y Cristo da seguridad de salvación. ¿Sabes si estás en Cristo o no? Porque estás seguro. El creyente no solamente dice, yo creo que sí que voy al cielo porque he creído en el Evangelio, porque he creído en Dios, en Jesús. Él dice, sé que voy a estar ahí porque Cristo me ha salvado. O sea, es una realidad en su vida. Así que si no estás seguro, entra por esa puerta. Entra, arrepiéntete de tus pecados. Cristo no solamente quiere que entres, Él te llevará de la mano. Te dará ese tirón para protegerte. Irá contigo todos los días hasta el final de ese camino. Así que no sé si hay alguien aquí hoy que quiera conocer a Cristo, que quiera verdaderamente entrar por esa puerta estrecha. Quizás lleves mucho tiempo escuchando el Evangelio, mucho tiempo entre nosotros o en otras iglesias, o hayas escuchado el Evangelio desde pequeño o de adolescente, no lo sé. Pero hoy Jesús quiere salvarte. Él quiere tomar tus pecados. Él declara tu pecado, lo expone a su luz, pero Él los lleva sobre sí mismo porque te ama y no dejará de amarte, no puede dejar de amarte. Él es así, es santo, es justo, pero es amor, es misericordioso. Así que si alguien hoy quiere confiar en Cristo, es el día. Confía en Él con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Es imposible confiar demasiado en Cristo. De los hombres sí, pero en Cristo no. ¿Qué os parece si oramos? Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que aquellos que todavía no han entrado por esa puerta estrecha, Señor, entren, Señor, hoy. Y sean librados de los falsos profetas, los falsos maestros que lanzan sus flechas, Señor, ardientes, su boca envenenada, mezclada con el Evangelio, con Cristo, con la verdad, a fin de desviar, de ser posible, a los escogidos, Señor.
Oh Padre, tú conoces la verdad de cada uno, la realidad de cada uno de nosotros, y te pedimos que salves hoy, Señor, a aquellos que no han entrado y les empujes hacia adentro, Señor. Que sean atraídos por la gloria de Cristo, Señor, y que no tengan otro remedio que entrar, Señor, y gozarse, hacer fiesta, Señor, al arrepentirse de sus pecados, y nosotros también fiesta con ellos, y el cielo también gozándose en la presencia de los ángeles, Señor, como dice también en tu palabra, Señor. Padre, y aquellos que estamos caminando ya por esa senda angosta, Señor, te pido que nos ayudes a examinar, Señor, a aquellos que escuchamos, a aquellos que seguimos, a ver si predican realmente la verdad de Cristo o otro evangelio, Señor. Te pido si hay alguien aquí, Señor, que está siendo engañado o seducido por algún falso maestro, Señor, te pido que sean librados de ellos, Señor, en el día de hoy. Que puedan estudiar las Escrituras, que podamos examinarlas, de tal manera que nos des la capacidad de distinguir un falso profeta de alguien que viene realmente de tu parte, Señor. Padre, estamos confiados en que tú proteges a tu pueblo, en que ninguno de los que está en tu mano podrá salir, Señor. Tú eres el buen pastor, las ovejas te conocen, y tú las conoces y oyen tu voz, Señor, y te siguen. Y eso es lo que queremos hacer hoy, Señor. Y si alguien está escuchando tu voz, Señor, la voz del buen pastor, te pido que no endurezca su corazón, sino que siga a su buen pastor y sea libre por fin, Señor, del pecado. Y se goce en servir a este Jesucristo glorioso, creador de todas las cosas, aquel para quien fueron creadas, Señor. Y se goce en Él eternamente, Señor, juntamente con nosotros. Pues Padre, te pedimos que hagas tu obra, pues lo que queremos es que Cristo sea glorificado con más almas, Señor, que se rinden ante Él y se gozan al conocer este Salvador tan grande, Señor. Es en su nombre y para Él que oramos esto, Señor, y que lo pedimos. Así que oramos con confianza, Señor, de que tú hagas tu obra, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.